Nunca pensé que mi vida se desmoronaría una tarde de mayo en Madrid. El sol caía sobre los balcones de nuestro apartamento en Malasaña, ese barrio que elegimos juntos cuando decidimos que nuestro amor merecía un espacio propio. Aún recuerdo cómo la luz se filtraba entre las cortinas blancas que Isabel había escogido con tanto esmero. Isabel, mi esposa desde hacía 5 años, mi compañera, mi confidente, la mujer que ahora me destrozaba sin siquiera estar presente. Todo comenzó con un mensaje, uno solo, aparentemente inofensivo, que llegó a su móvil mientras ella se duchaba. No era mi costumbre revisar sus cosas, siempre creí que la confianza era el pilar de nuestro matrimonio. Pero aquella notificación iluminó la pantalla con un nombre que nunca había escuchado: Alejandro. El mensaje era breve pero inequívoco. Hoy a las 7, en nuestro lugar. Te extraño. Sentí cómo el suelo se movía bajo mis pies. Un sudor frío recorrió mi espalda mientras dejaba el teléfono exactamente donde estaba. Cuando Isabel salió del baño, envuelta en esa toalla azul que le regalé en nuestro aniversario, me miró con una sonrisa que ahora me parecía falsa. ¿Cuánto tiempo llevaba mintiendo? ¿Cuántas veces había salido con la excusa de reuniones de trabajo o cenas con amigas para encontrarse con él? ¿Estás bien, Javier? Pareces pálido, me preguntó mientras se secaba el pelo. Sí, solo estoy cansado. Mentí, sintiendo cómo las palabras se atoraban en mi garganta. Esa noche, cuando anunció que tenía una cena con sus compañeras de la editorial, simplemente asentí. Observé cómo elegía con cuidado su vestido negro, cómo se maquillaba frente al espejo, con una dedicación que hacía tiempo no veía. Se perfumó con ese aroma a jazmín que siempre me había enloquecido y que ahora me provocaba náuseas. No me esperes despierto, cariño. Estas cenas con Carmen y Lucía siempre se alargan, dijo besándome la mejilla antes de salir. El apartamento quedó sumido en un silencio insoportable. Me serví un vaso de Rioja, ese vino que comprábamos en la pequeña bodega de la esquina, donde el señor Fermín siempre nos guardaba las mejores botellas. ¿Cuántas veces habíamos brindado con ese mismo vino, celebrando pequeñas victorias, aniversarios, o simplemente la fortuna de tenernos el uno al otro? No pude quedarme quieto. A las 6:45 salí tras ella. Madrid era un laberinto de calles estrechas y plazas bulliciosas, pero yo solo podía pensar en seguir a Isabel, en descubrir dónde estaba nuestro lugar. La vi caminar con paso decidido hacia el Retiro. El parque estaba tranquilo a esa hora, con las últimas luces del atardecer filtrándose entre los árboles centenarios. La seguí a distancia, sintiendo cada paso como una puñalada. Se sentó en un banco frente al estanque, donde tantas veces habíamos alquilado una barca para remar juntos. Esperó exactamente 10 minutos antes de que apareciera él, alto, con el pelo negro y un porte que destilaba seguridad. Se abrazaron con la familiaridad de quienes llevan tiempo compartiendo secretos, y luego un beso que me partió el alma. Quise gritar, quise correr hacia ellos y exigir explicaciones, pero mi cuerpo no respondía. Me quedé paralizado, escondido tras un árbol, convertido en espectador de mi propia tragedia. Les vi hablar animadamente, tomados de la mano. Isabel reía como hacía tiempo no la escuchaba reír conmigo. Su rostro brillaba con esa luz que yo creía reservada para nuestros momentos juntos. Regresé a casa antes que ella, incapaz de seguir presenciando aquella traición. El apartamento, antes nuestro refugio, ahora me parecía una jaula llena de recuerdos envenenados. Las fotos de nuestra boda en Toledo, el viaje a Sevilla durante la feria, las navidades en casa de sus padres en Valencia, cada imagen era ahora un recordatorio de algo que había sido construido sobre mentiras. Cuando Isabel volvió, cerca de la medianoche, fingí estar dormido. La escuché moverse por la habitación, quitarse los pendientes que le regalé en su cumpleaños, desvestirse con cuidado para no despertarme. Su lado de la cama se hundió ligeramente, y el olor a jazmín mezclado con algo más, quizás el perfume de él,
invadió nuestro espacio. Me mantuve inmóvil, respirando pausadamente, mientras las lágrimas corrían silenciosas por mis mejillas. Los días siguientes fueron un infierno de dudas y sospechas confirmadas. Isabel seguía con su rutina. Desayunábamos juntos, hablábamos de planes futuros, incluso mencionó la posibilidad de tener hijos pronto. Todo mientras yo moría por dentro, imaginándola en brazos de otro hombre. Me convertí en un detective aficionado. Revisaba su teléfono cuando podía, seguía sus movimientos. Incluso revisé los extractos de su tarjeta buscando pistas de restaurantes o hoteles que pudieran delatarla. Una tarde, mientras ella estaba en el trabajo, encontré las pruebas que necesitaba. En el fondo de su cajón de la ropa interior, escondida bajo sus prendas delicadas, había una pequeña caja con cartas. Cartas de amor escritas a mano por Alejandro, datadas desde hacía más de un año. En ellas hablaba de un futuro juntos, de cómo algún día ella sería libre para estar con él. Libre de mí, de nuestro matrimonio, de los votos que intercambiamos frente a nuestras familias en aquella iglesia de Madrid. El dolor dio paso a la rabia y luego a una calma extraña. No quería confrontarla, no todavía. Necesitaba tiempo para procesar, para planear. No sería una víctima patética suplicando explicaciones. No. Si Isabel había decidido destruir lo nuestro, yo me aseguraría de salir de esta situación con mi dignidad intacta. Y quizás, solo quizás, encontraría una forma de hacer justicia sin rebajarse a su nivel. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, la observé detenidamente. ¿Cómo podía aparentar tanta normalidad? ¿Cómo podía mirarme a los ojos y hablar del futuro sabiendo que planeaba abandonarme? En ese momento, mientras ella hablaba de un libro que estaban editando, tomé una decisión. No sería una víctima pasiva en esta historia. Encontraría una manera de reclamar mi dignidad y, tal vez, de hacerle sentir al menos una fracción del dolor que yo estaba sintiendo. El silencio se convirtió en mi único compañero durante las semanas siguientes. Me transformé en un hombre distinto, calculador, observando cada movimiento de Isabel como si fuera un ajedrecista anticipando jugadas. Mi rutina cambió sutilmente. Llegaba antes del trabajo, preparaba la cena con esmero fingido, incluso le compraba esos chocolates belgas que tanto le gustaban. Quería que se sintiera segura, que bajara la guardia mientras yo reunía más pruebas de su traición. Empecé a notar patrones en sus mentiras. Los jueves siempre tenía reuniones editoriales, que se alargaban hasta bien entrada la noche. Los domingos por la tarde desaparecía con la excusa de visitar a su madre enferma en Alcalá de Henares. Llamé a mi suegra con el pretexto de preguntar por su salud, y la pobre mujer, confundida, me aseguró que se encontraba perfectamente y que hacía semanas que no veía a su hija. Otra mentira más para la colección. Una mañana, mientras Isabel dormía, desbloqueé su teléfono usando su huella dactilar. La tecnología, esa aliada involuntaria de los traicionados. Las conversaciones con Alejandro estaban ahí, ocultas bajo una aplicación con contraseña que logré descifrar. Fotografías, mensajes, planes de futuro. 1 año y medio de engaño sistemático documentado en ese pequeño dispositivo que ahora pesaba como plomo entre mis manos. ¿Cuándo le dirás la verdad a Javier?, preguntaba él en uno de los mensajes más recientes. Pronto, respondía ella. Necesito asegurarme algunas cosas primero. Sabes que no es fácil, llevamos juntos mucho tiempo. Tiempo. Como si nuestros 7 años juntos, 5 de matrimonio, pudieran reducirse a un inconveniente temporal, a un obstáculo en su camino hacia la felicidad con otro hombre. Sentí náuseas al leer cómo hablaban de mí, cómo planeaban su vida mientras yo seguía construyendo castillos en el aire. Descubrí que Alejandro era editor en La Competencia, que se habían conocido en la Feria del Libro de Barcelona el año anterior. Isabel nunca mencionó su nombre en las anécdotas que me contó sobre ese viaje. Ahora entendía por qué había vuelto tan entusiasmada.
¿Por qué insistía en asistir a todos los eventos literarios importantes? No era pasión por su trabajo, era pasión por él. Una tarde, revisando nuestras cuentas conjuntas, encontré cargos en hoteles que no reconocía. El gran hotel inglés, el Wellington. Lugares elegantes donde seguramente se encontraban cuando ambos fingían estar trabajando. Imaginarlos juntos en esas habitaciones lujosas, riéndose quizás de mi ingenuidad, me provocaba un dolor físico casi insoportable. Empecé a dormir mal, a perder peso. Mis compañeros en el bufete de abogados notaban mi cambio, pero lo atribuían al estrés del caso importante que llevábamos entre manos. Si supieran que mi verdadero caso era el de mi matrimonio desmoronándose. Rafael, mi socio y amigo desde la facultad, me preguntó directamente qué me ocurría una tarde después del trabajo. «Estás irreconocible, Javier. Pareces un fantasma», me dijo mientras compartíamos unas cañas en ese bar cerca de la Puerta del Sol que frecuentábamos. Estuve a punto de contárselo todo, de desahogarme, pero algo me detuvo. La vergüenza, quizás, o tal vez el temor de hacer real la traición al compartirla con alguien más. Me limité a hablar de insomnio y de la presión laboral. Rafael no pareció convencido, pero respetó mi silencio. El punto de inflexión llegó un viernes. Isabel anunció que pasaría el fin de semana en Barcelona, en un congreso editorial. La mentira salió de sus labios con tanta naturalidad que casi la creí. Casi. Ya había aprendido a distinguir los pequeños gestos que delataban sus engaños. Ese ligero parpadeo, la forma en que jugueteaba con su anillo de bodas, la voz ligeramente más aguda. «Te echaré de menos», dijo besándome antes de salir con su maleta perfectamente preparada. «Y yo a ti», respondí, sintiendo cómo cada palabra me quemaba la garganta. Esperé 1 hora después de su partida y tomé una decisión impulsiva. Reservé un billete para el mismo AVE que ella había tomado. No sabía exactamente qué haría al llegar a Barcelona, pero necesitaba ver con mis propios ojos hasta dónde llegaba su engaño. El viaje fue una tortura. 3 horas mirando el paisaje cambiar mientras mi mente creaba escenarios cada vez más dolorosos. Me alojé en un pequeño hotel de Lake Sample, lejos de donde imaginaba que estarían ellos. Esa noche, tras hacer algunas averiguaciones y revisar las ubicaciones compartidas en el teléfono de Isabel, función que ella había olvidado desactivar, los localicé en un restaurante en el Born. Me senté en la barra de un bar con vistas a la terraza donde cenaban. Los observé durante casi 2 horas, sintiendo cada risa, cada caricia, cada mirada cómplice como un puñal. Bebían cava, brindaban por algo que no podía escuchar. En un momento, él sacó una pequeña caja de su bolsillo, un anillo. Isabel lloró, asintió, lo besó apasionadamente. Estaban celebrando su compromiso, planificando un futuro sobre las ruinas del que ella había construido conmigo. Regresé a Madrid esa misma noche, incapaz de soportar más. El apartamento vacío me recibió con un silencio acusador. Miré nuestras fotografías, los recuerdos acumulados durante años, y sentí un impulso destructivo. Quería romperlo todo, quemar cada evidencia de lo que alguna vez fuimos. En lugar de eso, me senté en nuestro sofá, ese que compramos después de semanas comparando tapicerías, y lloré como no lo había hecho desde niño. Cuando Isabel regresó el domingo por la noche, radiante y con un brillo especial en los ojos, actuó como si nada hubiera cambiado. Me contó anécdotas inventadas sobre el Congreso, mencionó nombres de ponentes que seguramente ni existían, describió conferencias a las que nunca asistió. «Te he traído algo», dijo, entregándome una edición especial de 100 años de soledad, mi libro favorito. Lo encontré en una librería antigua del barrio gótico. Tomé el libro, agradeciéndole con una sonrisa que no llegó a mis ojos. ¿Cómo podía ser tan cruel, tan cínica? Regalarme un libro sobre soledad mientras planeaba abandonarme. La ironía era demasiado dolorosa.
Esa noche, mientras ella dormía plácidamente a mi lado, tomé la decisión final. No sería una confrontación dramática, ni escenas de gritos y reproches. No. Mi respuesta sería calculada, fría, devastadora en su elegancia. Yo también sabía jugar a este juego de engaños. Me levanté sigilosamente y fui al estudio. Encendí el ordenador y comencé a escribir un plan detallado. Isabel era una mujer orgullosa, preocupada por su imagen pública, por lo que pensaran sus colegas y amigos. Su reputación en el mundo editorial era impecable. Ahí estaba mi punto de ataque. Revisé nuestras finanzas conjuntas, los activos que compartíamos, incluso hablé con un abogado del bufete especializado en divorcios, presentando el caso como el de un amigo. Necesitaba entender mis opciones, protegerme legalmente antes de ejecutar mi plan. Durante los días siguientes, continué con la farsa de nuestro matrimonio mientras preparaba cada detalle meticulosamente. Isabel seguía con sus encuentros clandestinos, cada vez más frecuentes, cada vez menos cuidadosos. Ella interpretaba mi aparente indiferencia como resignación, quizás como ignorancia. No sabía que cada mentira suya era un clavo más en el ataúd de lo que alguna vez tuvimos, y que yo estaba a punto de cerrarlo definitivamente. La fecha se acercaba, la presentación del libro más importante que su editorial lanzaría ese año, un evento al que asistiría toda la élite literaria de Madrid. Isabel llevaba semanas preparándolo, asegurándose de que todo fuera perfecto. Sería su gran noche profesional. Y también, aunque ella no lo supiera aún, el escenario de mi elaborada respuesta a su traición. El Círculo de Bellas Artes nunca me había parecido tan imponente como aquella noche. Sus columnas clásicas se alzaban majestuosas bajo el cielo madrileño, mientras las luces iluminaban la fachada para la gran presentación. Llegué temprano, vestido con el traje azul marino que Isabel me había regalado en nuestro último aniversario. Qué apropiado resultaba ahora, pensé con amarga ironía, llevar un regalo suyo para presenciar el final de nuestra historia. La sala principal estaba decorada con un gusto exquisito. Carteles del nuevo bestseller, Sombras de Otoño, adornaban las paredes. La novela de Gabriel Mendoza, el autor estrella de la editorial donde trabajaba Isabel, prometía ser el éxito literario del año. Isabel había editado personalmente el manuscrito, dedicando meses a pulirlo. Su nombre aparecía en los agradecimientos con letras destacadas. Observé cómo ella revoloteaba entre los invitados, radiante con ese vestido rojo que tanto le favorecía. Su cabello castaño recogido en un moño elegante, esos pendientes de perlas que le regalé cuando conseguimos nuestro apartamento. Saludaba a críticos, periodistas, otros editores. A todos dedicaba esa sonrisa que yo creía exclusivamente mía. Alejandro también estaba allí, manteniendo una discreta distancia profesional, aunque pude notar las miradas cómplices que intercambiaban cuando creían que nadie les prestaba atención. «Javier, pensé que llegarías más tarde», exclamó Isabel al verme, besándome la mejilla con una naturalidad que me revolvió el estómago. «Ven, quiero presentarte a Gabriel». La seguí como un autómata, estrechando manos, sonriendo mecánicamente. Nadie podía imaginar que bajo esa fachada de esposo orgulloso se ocultaba un hombre con el corazón hecho pedazos y un plan meticulosamente elaborado. Durante las semanas previas había preparado cada detalle con la precisión de un cirujano. Primero contacté con Miguel, un antiguo cliente del bufete que trabajaba como periodista en una revista cultural. Le entregué pruebas seleccionadas de la relación entre Isabel y Alejandro, junto con una historia cuidadosamente construida. No solo estaban teniendo una aventura, sino que además existía un conflicto de intereses profesional. Alejandro, como editor de La Competencia, había estado recibiendo información privilegiada sobre los proyectos de la editorial de Isabel. También me aseguré de hablar con Clara, la directora de la editorial, días antes del evento. Una conversación casual durante un cóctel, donde dejé caer, como quien no quiere la cosa, que había visto a Isabel reunida con Alejandro Vega varias veces.
Supongo que estarán preparando alguna colaboración entre editoriales, ¿no? Pregunté inocentemente. La expresión de Clara cambió instantáneamente. No existía tal colaboración. La tercera parte del plan involucró a los padres de Isabel. Los visité en Valencia, expresando preocupación por ciertos cambios en su hija. Les hablé de horarios extraños, de su distanciamiento, sugiriendo sutilmente que podría estar involucrada en algo que la estaba alejando de la familia. Conociendo el conservadurismo de mis suegros, sabía que estarían presentes en la presentación no solo para apoyar a su hija, sino también para observarla con nuevos ojos. Todo estaba dispuesto para esta noche. No habría escenas ni acusaciones directas, solo la verdad emergiendo gradualmente desde diferentes ángulos, atrapando a Isabel en la red de sus propias mentiras. La presentación comenzó puntual. Gabriel Mendoza, un hombre de mediana edad con aspecto de intelectual bohemio, dio un discurso brillante sobre su novela. Isabel subió al escenario después, radiante, profesional, perfecta en su papel de editora dedicada. Habló con pasión sobre el proceso creativo, sobre cómo había trabajado mano a mano con Gabriel para dar forma a esa historia de traición y redención. Traición y redención. Las palabras resonaron en mi cabeza mientras aplaudía mecánicamente. Qué apropiado resultaba el tema, aunque solo yo parecía apreciar la ironía de la situación. Durante el cóctel posterior, observé cómo se desarrollaban los acontecimientos que había orquestado. Miguel, el periodista, abordó a Isabel con preguntas aparentemente inocentes que fueron tornándose cada vez más incómodas. Vi cómo el rostro de ella palidecía gradualmente mientras la conversación avanzaba. En otro rincón de la sala, Clara, la directora, mantenía una discusión acalorada con Alejandro. Gestos tensos, miradas furtivas hacia Isabel. El mundo profesional que ella había construido tan cuidadosamente comenzaba a resquebrajarse. Y luego estaban sus padres, saludándome efusivamente cuando me vieron, preguntando insistentemente por qué Isabel apenas les prestaba atención en esa noche. «Está muy cambiada», comentó su madre con preocupación. «Ya no es la niña que educamos», añadió su padre con severidad. Mientras todo esto ocurría, yo me mantenía sereno, moviéndome entre los grupos, sonriendo, conversando trivialidades. Nadie podía imaginar que era el arquitecto de ese caos silencioso que crecía a nuestro alrededor. El momento culminante llegó cuando Clara pidió silencio para hacer un anuncio. Con voz tensa, comunicó que la editorial estaba considerando retrasar el lanzamiento internacional de Sombras de Otoño, debido a ciertas irregularidades que debían investigarse. La confusión se extendió entre los presentes. Gabriel Mendoza parecía desencajado. Isabel, completamente pálida, buscó a Alejandro con la mirada, pero él ya se dirigía hacia la salida, seguido por varios miembros de su propia editorial. Fue entonces cuando me acerqué a ella. Estaba temblorosa, desconcertada, intentando comprender qué estaba sucediendo con su noche perfecta. «¿Qué está pasando, Javier?», preguntó con voz quebrada. «Todo se está derrumbando y no entiendo por qué». La miré directamente a los ojos, esos ojos marrones que tantas veces me habían mirado con supuesto amor, y respondí con la voz más serena que pude encontrar. «A veces, Isabel, las mentiras tienen patas muy cortas, especialmente cuando alguien decide cortárselas». Su rostro se transformó al comprender. No fue necesario decir más. Supo inmediatamente que yo lo sabía todo y que, de alguna manera, había precipitado ese desastre profesional y personal. «Javier, puedo explicarlo», comenzó, pero la interrumpí con un gesto suave. «No es necesario. De hecho, creo que ya no hay nada que explicar entre nosotros. Mis cosas ya no están en el apartamento. Te he dejado los papeles del divorcio sobre la mesa del comedor. Los términos son generosos, te lo aseguro». Me miró horrorizada, dividida entre la crisis profesional que estallaba a su alrededor y la revelación de que su doble vida había quedado al descubierto.
«No puedes hacerme esto», susurró. «No así, no hoy». «¿No puedo?», respondí con una sonrisa triste. «Curioso. Eso mismo pensaba yo cuando descubrí tus mentiras, cuando te vi con él en Barcelona celebrando vuestro compromiso, mientras seguías durmiendo a mi lado cada noche». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por primera vez en muchos meses, vi verdad en su mirada. Miedo, vergüenza, arrepentimiento quizás. Pero ya era tarde. El daño estaba hecho, y mi corazón, aunque destrozado, ya no le pertenecía. Me despedí con un beso en la mejilla, un gesto final de apariencias ante la gente que nos rodeaba. Mientras caminaba hacia la salida, sentí una extraña mezcla de liberación y tristeza. No había gritos, ni escenas melodramáticas, solo la certeza de que la justicia, a su manera, se había cumplido. Esa noche dormí en un hotel del centro de Madrid. A la mañana siguiente, los periódicos digitales ya mencionaban el escándalo editorial y las acusaciones de espionaje corporativo que habían estallado durante la presentación. El nombre de Isabel aparecía vinculado al de Alejandro en términos nada favorables. Su reputación profesional, construida durante años, estaba seriamente comprometida. No sentí alegría al leerlo, solo una melancólica satisfacción. No había destruido a Isabel, nunca fue ese mi objetivo, pero había conseguido que enfrentara las consecuencias de sus actos, no solo conmigo, sino con todos los que la rodeaban. La máscara había caído definitivamente. Esa tarde recibí múltiples llamadas y mensajes suyos. No contesté ninguno. Ya no había nada que decirnos. En lugar de eso, reservé un billete para Sevilla. Necesitaba distancia, aire nuevo, un lugar donde reconstruirme lejos de los recuerdos de Madrid. Mientras el AVE atravesaba la Mancha, contemplando ese paisaje árido que tanto había fascinado a Cervantes, sentí que una etapa de mi vida terminaba definitivamente. La venganza no había sanado mi corazón roto. Nada podría hacerlo tan rápidamente, pero me había devuelto algo igualmente valioso: mi dignidad, mi poder de decisión. Ya no era la víctima pasiva de una traición, sino el autor de mi propia liberación. Y eso, por ahora, era suficiente. Sevilla me recibió con un abrazo de calor andaluz y el aroma de azahar flotando en el aire. Alquilé un pequeño apartamento en Santa Cruz, ese laberinto de callejuelas estrechas donde el tiempo parece detenerse entre patios encalados y macetas de geranios. Las primeras semanas me dediqué simplemente a existir, a respirar sin el peso de la traición oprimiéndome el pecho. Caminaba sin tono, rumbo durante horas, perdiéndome voluntariamente entre la catedral y el Alcázar, sentándome en pequeñas plazas a observar a los turistas que fotografiaban cada rincón con entusiasmo. Mi bufete en Madrid había aceptado mi solicitud de excedencia temporal con una mezcla de preocupación y comprensión. Rafael, mi socio, fue el único que supo toda la verdad. «Tómate el tiempo que necesites», me dijo en nuestra última conversación telefónica. «Los clientes pueden esperar, pero tu cordura no». Tenía razón. Había perdido algo más que un matrimonio. Había perdido la confianza en mi capacidad para distinguir la verdad de la mentira, y eso, para un abogado, era devastador. En Sevilla nadie conocía mi historia. Era simplemente Javier, el madrileño que trabajaba remotamente y ocupaba la mesa del rincón en la cafetería de Antonio cada mañana. El anonimato resultaba reconfortante. Sin miradas de lástima, sin preguntas incómodas, sin la necesidad de explicar por qué un hombre de 35 años empezaba de nuevo con una maleta llena de cicatrices invisibles. A veces, en las noches especialmente solitarias, revisaba las noticias digitales madrileñas. El escándalo de Isabel y Alejandro había crecido hasta proporciones considerables. La editorial de Clara había iniciado acciones legales por filtración de información confidencial. Gabriel Mendoza, el autor, había roto su contrato y firmado con otra casa editorial. Isabel había sido suspendida temporalmente
mientras se investigaban las acusaciones. Todo había salido según lo planeado, incluso mejor de lo que esperaba. Sin embargo, la satisfacción que anticipé nunca llegó por completo. En su lugar, sentía un vacío extraño, como si al ejecutar mi venganza hubiera también cerrado definitivamente una parte de mí mismo. Un martes cualquiera, mientras desayunaba en la cafetería de Antonio, una mujer se sentó en la mesa contigua. Tenía el pelo negro recogido descuidadamente y unos ojos verdes concentrados en un libro de García Márquez. Levantó la mirada cuando Antonio le trajo su café, y nuestros ojos se encontraron brevemente. Intercambiamos una sonrisa educada antes de volver cada uno a su mundo. Carmen, supe después que se llamaba así, era profesora de literatura en la Universidad de Sevilla. Coincidimos varias mañanas seguidas, pasando gradualmente de los saludos corteses a breves conversaciones sobre libros, sobre Sevilla, sobre el tiempo que cambiaba lentamente hacia el otoño. Un día me preguntó directamente qué me había llevado a Sevilla. La pregunta me tomó por sorpresa. Había evitado hablar de Madrid, de Isabel, de mi vida anterior. Estoy reconstruyendo algunas cosas, respondí vagamente. Carmen asintió como si esa respuesta imprecisa le dijera exactamente lo que necesitaba saber. Todos estamos reconstruyendo algo, dijo con una sonrisa triste. Sevilla es un buen lugar para eso. La luz aquí hace que hasta los escombros parezcan hermosos. Esa frase se me quedó grabada. Hasta los escombros parezcan hermosos. Quizás eso era yo en ese momento. Escombros de un hombre intentando encontrar belleza en lo que quedaba. Mientras tanto, los mensajes de Isabel seguían llegando. Emails, llamadas perdidas, incluso una carta manuscrita que llegó a mi apartamento sevillano a través de Rafael. No leí ninguno de ellos, no escuché sus mensajes de voz. Había dicho todo lo que necesitaba decir aquella noche en el Círculo de Bellas Artes. El silencio era ahora mi última defensa, mi forma de mantener intacta la poca paz que había conseguido construir. Mi abogado en Madrid me informaba periódicamente del proceso de divorcio. Isabel había firmado los papeles sin objeciones, aceptando todos los términos que propuse. Era lo mínimo que podía hacer, supongo. La venta del apartamento estaba en proceso y pronto recibiría mi parte. Un capítulo que se cerraba definitivamente con la frialdad de los trámites legales. Una tarde, Carmen me invitó a una lectura de poesía en un pequeño centro cultural cerca del río. Fue la primera vez desde mi llegada a Sevilla que sentí algo parecido a la ilusión. No era atracción romántica, no estaba preparado para eso, sino la simple expectativa de compartir algo hermoso con alguien que no estaba conectado con mi dolor. La sala estaba llena de jóvenes estudiantes y algunos profesores. Carmen me presentó a varios colegas suyos con naturalidad, como si fuéramos amigos de toda la vida. Escuchamos versos de Lorca, de Miguel Hernández, de poetas locales contemporáneos. Había una intimidad en aquel espacio, una honestidad en las palabras recitadas que contrastaba brutalmente con la falsedad que había vivido durante meses sin saberlo. ¿Estás bien?, me preguntó Carmen en un momento dado, al notar que me había quedado callado. Es extraño, respondí. Hay tanta verdad en estos versos, me hace pensar en cuánta mentira puede haber en una vida aparentemente normal. Me miró con intensidad antes de responder. La poesía nos recuerda que podemos ser auténticos, aunque solo sea en un verso, en un instante. El resto del tiempo estamos demasiado ocupados fingiendo que tenemos todo bajo control. Después de la lectura, caminamos junto al Guadalquivir. La Torre del Oro se reflejaba en el agua oscura mientras las luces de Triana parpadeaban en la otra orilla. Le conté entonces a Carmen lo que me había traído a Sevilla. No todos los detalles, pero sí lo esencial. Un matrimonio destruido por la mentira, una venganza calculada, un hombre intentando recordar quién era antes de que todo se rompiera. No mostró lástima ni emitió juicios, simplemente escuchó, asintiendo ocasionalmente,
respetando mis silencios cuando la voz se me quebraba. Cuando terminé, se limitó a decir: «El dolor nos transforma. La cuestión es en qué nos convertimos después». Esa noche, de vuelta en mi apartamento, recibí un correo de Rafael. La prensa madrileña había publicado un artículo sobre Isabel. Había dimitido oficialmente de la editorial y, según fuentes cercanas, estaba considerando abandonar la ciudad. Adjuntaba el enlace a la noticia, pero no lo abrí. Ya no necesitaba seguir cada detalle de su caída. Mi venganza había cumplido su propósito y ahora debía decidir si quería seguir siendo el hombre definido por esa traición y esa respuesta calculada, o comenzar realmente de nuevo. Por primera vez desde que llegué a Sevilla, abrí el ordenador y comencé a trabajar en un caso real. Un cliente del bufete necesitaba asesoramiento sobre derecho mercantil, algo técnico y completamente alejado de mi situación personal. Me sumergí en códigos legales y jurisprudencia hasta bien entrada la madrugada. La mente analítica del abogado seguía ahí, intacta bajo las capas de dolor y resentimiento. Era reconfortante descubrir que algunas partes de mí habían sobrevivido al naufragio. Esa semana establecí una rutina. Trabajaba por las mañanas en el apartamento, comía en pequeños restaurantes locales y por las tardes exploraba diferentes barrios de Sevilla, descubriendo iglesias ocultas, plazas tranquilas, librerías de viejo. A veces me encontraba con Carmen para un café o una copa de vino, conversaciones que iban haciéndose gradualmente más profundas sin llegar a ser nunca románticas. Era una amistad nacida del reconocimiento mutuo, de heridas pasadas, un espacio seguro para ser auténticos sin expectativas. Un mes después de mi llegada, recibí una llamada de mis suegros. Dudé antes de contestar, pero finalmente lo hice. La voz de mi exsuegra sonaba cansada, envejecida por los acontecimientos. «Javier, queremos verte», dijo sin preámbulos. «Estamos en Sevilla visitando a mi hermana. Isabel nos contó todo lo que hizo. No te culpamos por cómo reaccionaste». La sinceridad en su voz me desarmó. Habíamos sido cercanos durante años, y ellos también eran víctimas colaterales de las mentiras de su hija. Acordamos vernos en una cafetería cerca de la catedral la tarde siguiente. Mientras colgaba, sentí una extraña mezcla de aprensión y curiosidad. ¿Qué más podría descubrir sobre la doble vida que había llevado Isabel? Y más importante aún, ¿quería realmente saberlo? El café de Indias estaba lleno de turistas cuando llegué, 15 minutos antes de la hora acordada. Elegí una mesa junto a la ventana, desde donde podía observar la inmensa mole de la catedral, recortándose contra un cielo sevillano intensamente azul. Pedí un cortado mientras esperaba, intentando controlar los nervios que me atenazaban el estómago. Era extraño cómo, después de haber ejecutado fríamente mi plan de venganza, la simple idea de ver a mis exsuegros me alteraba de esa manera. Los vi llegar puntualmente. Pilar y Ernesto Suárez, matrimonio valenciano de clase media, conservadores y tradicionales, padres de Isabel y abuelos de 2 nietos, por parte de su hijo mayor. Pilar había envejecido visiblemente. Su cabello, antes teñido de castaño, mostraba ahora canas sin disimulo. Ernesto mantenía su porte erguido, pero su rostro reflejaba la tensión de los últimos meses. Me levanté para saludarlos, inseguro sobre cómo comportarme. ¿Un beso? ¿Un apretón de manos? Finalmente, Pilar resolvió la cuestión abrazándome con fuerza, mientras Ernesto me daba unas palmadas en el hombro. «Tienes buen aspecto, Javier», dijo Pilar después de pedir sus cafés. «Sevilla te sienta bien». «Intento adaptarme», respondí con una sonrisa tensa. «¿Cómo está Carmen?», pregunté por su otra hija, la hermana menor de Isabel que vivía en Londres. «Bien, preocupada por todo esto, pero bien», contestó Ernesto. «Viene a vernos el mes que viene con los niños». La conversación avanzó entre temas seguros durante unos minutos. El clima de Sevilla, la belleza de la ciudad,
la salud de familiares comunes. Evitábamos cuidadosamente el tema que nos había reunido allí, como si al no nombrarlo pudiera desaparecer. Finalmente, fue Pilar quien rompió la barrera. «Isabel está destrozada, Javier», dijo con voz queda. «Lo ha perdido todo, su trabajo, su reputación, su matrimonio. Está viviendo con nosotros en Valencia». Sentí una punzada inesperada de culpabilidad, no por las consecuencias profesionales, que habían sido merecidas, sino por imaginarla refugiada en casa de sus padres, como una adolescente después de un fracaso. «Lo siento por vosotros», dije sinceramente. «Sé que esto ha sido duro para toda la familia». «No hemos venido a hacerte sentir culpable», intervino Ernesto con firmeza. «Isabel se buscó esto ella sola. Nosotros te apreciamos, siempre lo hemos hecho. Eras el hijo que nunca tuvimos». Hizo una pausa, recordando a su hijo biológico. «Bueno, otro hijo para nosotros». Sus palabras me conmovieron. Durante años habíamos construido una relación sólida, basada en el respeto mutuo. Yo, que había perdido a mis padres siendo joven, había encontrado en ellos una familia sustituta. «Isabel nos contó todo», continuó Pilar. «No solo su aventura con ese editor, sino también cómo la desenmascaraste. Fue impresionante, calculado». Detecté cierta admiración en su voz, mezclada con reproche. Para ellos, criados en una España diferente, el matrimonio era sagrado, pero la dignidad personal también. Entendían mi reacción, aunque no la aprobaran completamente. «No me enorgullezco de cómo manejé las cosas», admití, sorprendiéndome a mí mismo con la sinceridad de mis palabras. Estaba herido, humillado. Quería que sintiera algo de lo que yo sentí. «Lo entendemos», dijo Ernesto. «Pero hay algo que deberías saber, algo que Isabel no te contó porque no quería usarlo como excusa». Miré a Pilar, que había bajado la vista hacia su taza de café. Cuando la levantó, vi que tenía los ojos húmedos. «Isabel perdió un embarazo el año pasado, Javier. Estaba de casi 3 meses cuando ocurrió. No quiso decírtelo porque sabía cuánto deseabas ser padre, cuánto habías insistido en intentar tener hijos. No quería que te culparas ni que la presionaras para intentarlo de nuevo inmediatamente. La revelación me golpeó como un puñetazo físico. Isabel embarazada, un hijo nuestro que nunca llegó a nacer, un secreto que ella había guardado mientras yo seguía con mi vida, ajeno a su dolor. «¿Por qué no me lo dijo?», pregunté con la voz rota. Era su marido, por Dios. Podría haberla apoyado. Habríamos pasado por ello juntos. «Isabel siempre ha sido así», explicó Pilar. «Desde niña. Guarda sus dolores para sí misma. No quiere ser una carga. Es su forma de protegerse. Y de proteger a los demás, según ella». «Fue después de eso cuando conoció a Alejandro», añadió Ernesto. «No lo estamos justificando, pero ayudan a entender cómo pudo ocurrir. Estaba vulnerable, deprimida en secreto, y ese hombre apareció en el momento preciso, con palabras bonitas y atenciones. Me quedé en silencio, procesando esta nueva información que alteraba, al menos parcialmente, la narrativa que había construido. No justificaba la traición, el engaño continuado, pero añadía capas de complejidad a lo que yo había simplificado como una historia de infidelidad sin matices. «¿Por qué me contáis esto ahora?», pregunté finalmente. «¿Qué queréis que haga con esta información?». Pilar y Ernesto intercambiaron una mirada antes de que ella respondiera. «No queremos que hagas nada en particular, Javier. Solo creíamos que merecías saber toda la verdad, no solo la parte que te permite odiarnos. Isabel cometió errores imperdonables, pero también ha sufrido. Y ahora está intentando reconstruir su vida, como tú». «No os odio», dije con sinceridad. «Nunca podría. Vosotros no tuvisteis nada que ver con lo que pasó». «También queríamos asegurarnos de que estás bien», intervino Ernesto, «de que todo esto no te ha cambiado demasiado».
Entendí inmediatamente su preocupación. Se preguntaban si el hombre que había planeado tan meticulosamente la caída pública de su hija seguía siendo el Javier que habían conocido y querido durante años. «Estoy encontrando mi camino», respondí con cautela. «Algunos días son mejores que otros». La conversación continuó durante 1 hora más, derivando hacia recuerdos compartidos, hacia planes futuros. Me contaron que Isabel estaba considerando mudarse al extranjero, posiblemente a Latinoamérica, donde tenía contactos en el mundo editorial que no estaban al tanto del escándalo madrileño. También mencionaron, con cierta timidez, que esperaban que yo no desapareciera completamente de sus vidas. «Sea lo que sea que ocurra entre Isabel y tú, para nosotros siempre serás familia», dijo Pilar al despedirnos. Esa noche, en mi apartamento sevillano, saqué la carta de Isabel que había guardado sin abrir en un cajón. La sostuve en mis manos durante largos minutos, debatiéndome entre romperla o leerla. Finalmente, la abrí con manos temblorosas. La carta era extensa, escrita a mano con esa caligrafía elegante que siempre había admirado. Isabel no se justificaba, no pedía perdón directamente. Simplemente narraba su versión de los hechos, incluyendo el embarazo perdido, la depresión silenciosa, el vacío que sintió y que intentó llenar de formas equivocadas. Admitía su cobardía al no haber terminado nuestro matrimonio limpiamente antes de iniciar otra relación. Hablaba de Alejandro sin romanticismo, describiéndolo como un error nacido de la desesperación, no como el gran amor que yo había imaginado. Las últimas líneas me resultaron especialmente dolorosas. «No te pido que me perdones, Javier. Lo que hice es imperdonable, y tu reacción fue merecida, aunque devastadora. Solo quiero que sepas que lo que tuvimos fue real, al menos para mí. No fue una mentira de 7 años, sino una verdad que se rompió en el último. Espero que encuentres la paz que yo no supe darte». Me dormí con la carta sobre el pecho, despertándome varias veces durante la noche con sueños confusos donde Isabel y yo éramos felices, donde teníamos un hijo, donde nada se había roto. La mañana me encontró exhausto pero extrañamente liviano, como si un peso que no sabía que cargaba se hubiera aligerado un poco. En la cafetería de Antonio, Carmen notó inmediatamente mi estado. «Pareces un hombre que ha visto fantasmas», comentó mientras me servían mi café habitual. «Algo así», respondí, y procedí a contarle sobre la visita de mis ex-suegros y la carta de Isabel. Carmen me escuchó con su habitual atención tranquila. Cuando terminé, permaneció en silencio unos instantes antes de hablar. «¿Sabes qué es lo más difícil de las historias de traición? Que raramente son blancas o negras. Casi siempre hay zonas grises, circunstancias, fragilidades humanas. No justifican nada, pero complican nuestro confortable relato de víctima y verdugo». «¿Estás diciendo que debería perdonarla?», pregunté, un poco a la defensiva. «Estoy diciendo que quizás necesites perdonarla para poder seguir adelante, no por ella, sino por ti», respondió con suavidad. «Y quizás también necesites perdonarte a ti mismo por cómo reaccionaste. La venganza puede parecer satisfactoria en el momento, pero deja un residuo amargo». Sus palabras me acompañaron durante los días siguientes. Mientras trabajaba, mientras paseaba por las orillas del Guadalquivir, mientras observaba a las familias en la Plaza de España. ¿Podía perdonar a Isabel? ¿Podía perdonarme a mí mismo por la frialdad calculada con que había destruido su carrera? Y si lo hacía, ¿significaba eso que lo que nos hicimos mutuamente no importaba? Una tarde, después de semanas dándole vueltas al asunto, tomé una decisión. Le escribí un email breve pero sincero. «He leído tu carta. No puedo decir que te perdono completamente, pero entiendo más cosas ahora. Lamento lo del bebé. Lamento que no te sintieras capaz de compartir ese dolor conmigo. Y lamento también la forma en que reaccioné. No para corregir lo que hice, sino porque me convirtió en alguien que no quiero ser. Te deseo lo mejor en lo que venga ahora, Isabel. De verdad».
Envié el mensaje sin releerlo, temiendo arrepentirme. No esperaba respuesta, y tampoco la necesitaba. Era un pequeño paso hacia algo que no era reconciliación ni amistad, sino simplemente paz. Un intento de cerrar una herida que, de otra manera, podría infectar el resto de mi vida. Esa noche, Carmen y yo cenamos en una terraza con vistas a la Giralda. Le conté sobre el email, sobre mi intento de encontrar algún tipo de cierre. No sé si hice lo correcto, confesé. Una parte de mí todavía quiere que sufra por lo que me hizo. El corazón humano es complicado, dijo ella con una sonrisa comprensiva. Podemos albergar simultáneamente el deseo de venganza y el de paz, el resentimiento y la compasión. No te juzgues por sentir ambas cosas. Le sonreí, agradecido por su comprensión, por su presencia constante durante esos meses difíciles. Sin proponérselo, Carmen se había convertido en mi ancla en Sevilla, en el rostro amable de mi nueva vida. No había romance entre nosotros, no estaba preparado para eso, y probablemente ella tampoco, con su propio divorcio reciente. Pero había amistad, complicidad, y eso resultaba más valioso que cualquier otra cosa en ese momento. Los meses en Sevilla se convirtieron en un año completo casi sin darme cuenta. La ciudad me había acogido con la generosidad que reserva para quienes llegan heridos buscando refugio. Ya no era un extraño. Los camareros de mis bares habituales me saludaban por mi nombre. Los vendedores del mercado me apartaban las mejores frutas, y hasta había formado parte de una tertulia literaria que se reunía los jueves en una librería cerca de la Alameda de Hércules. Mi trabajo a distancia para el bufete madrileño funcionaba bien, pero cada vez con mayor frecuencia, Rafael me insinuaba la necesidad de mi regreso. Los clientes preguntan por ti, decía en nuestras llamadas semanales. Nadie maneja los casos de propiedad intelectual como tú. Era halagador, pero la sola idea de volver a Madrid me producía una inquietud difícil de ignorar. Madrid era Isabel, era traición, era el hombre vengativo en que me había convertido brevemente. La primavera sevillana estaba en su apogeo cuando recibí la llamada que lo cambiaría todo. Era Rafael, pero su tono no era el habitual. Ha surgido algo importante, Javier, dijo sin preámbulos. El caso Alarcón Méndez ha vuelto a activarse. El juez ha fijado una vista para dentro de 3 semanas y te necesitamos aquí. Eres el único que conoce todos los detalles. Has llevado este caso desde el principio. El caso Alarcón Méndez era uno de los más complejos que había manejado. Una disputa por los derechos de autor de una obra literaria que había sido adaptada al cine sin las autorizaciones adecuadas. Llevaba años en los tribunales y, efectivamente, yo había sido el abogado principal desde el inicio. ¿No pueden asignárselo a otro abogado?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Lo hemos intentado, respondió Rafael con sinceridad. Pero Francisco Alarcón se niega a seguir si no eres tú quien lo representa. Dice que confía en ti, que entiende tus circunstancias personales, pero que este juicio puede decidir el futuro de su obra. Suspiré, recordando al anciano escritor, su confianza en mí, las largas conversaciones sobre su novela, sobre la importancia de proteger el trabajo creativo. Le debía al menos esto. Está bien, cedí finalmente. Estaré allí la semana que viene para prepararnos. Esa noche, mientras hacía la maleta para un viaje que no sabía exactamente cuánto duraría, Carmen me acompañaba sentada en el borde de la cama. ¿Estás seguro de que estás preparado?, preguntó con su habitual franqueza. No, respondí honestamente. Pero tampoco puedo seguir evitando Madrid para siempre. Es parte de mi vida, de mi carrera. No puedo dejar que lo que pasó con Isabel me impida volver. Eso es cierto, asintió ella. Pero recuerda que regresar no significa retroceder. No eres el mismo hombre que se fue hace un año. Sus palabras me reconfortaron. Era cierto. El Javier que volvía a Madrid era diferente del que había huido buscando refugio.
más sereno, más sabio quizás, con cicatrices pero también con nuevas fortalezas. «Te echaré de menos», dije, sorprendiéndome a mí mismo con la sinceridad de esa simple frase. «Y yo a ti», respondió ella con una sonrisa. «Pero Sevilla no va a ninguna parte. Y yo tampoco». El AVE Madrid-Sevilla me devolvió a la capital en poco más de 2 horas y media. Mientras el tren avanzaba por la meseta castellana, sentí una mezcla de nostalgia y aprensión. Madrid había sido mi hogar durante toda mi vida adulta, la ciudad donde estudié Derecho, donde conocí a Isabel, donde construimos una vida que creí sólida. Rafael me esperaba en Atocha con un abrazo fuerte y sincero. Había encanecido un poco más en las sienes, pero por lo demás seguía siendo el mismo, enérgico, directo, leal. «Te veo bien, Javier», comentó mientras conducía hacia el apartamento que había alquilado para mí. «Sevilla te ha sentado de maravilla». «Ha sido un buen refugio», admití. Pero extrañaba algunas cosas de aquí. «¿Cómo qué?», preguntó con curiosidad. «El ritmo de la ciudad, las tapas del mercado de San Miguel, los domingos en el Retiro». Hice una pausa. «Y a ti, cabrón, aunque no te lo creas». Río con ganas, y por un momento fue como si el tiempo no hubiera pasado, como si fuéramos los mismos jóvenes abogados que compartían despacho cuando... «Empezamos». «¿Has sabido algo de ella?», preguntó finalmente, con cautela. «No directamente», respondí. «Sus padres vinieron a verme a Sevilla hace meses. Me contaron que estaba intentando rehacer su vida, posiblemente fuera de España». «Se fue a Buenos Aires», informó Rafael. «Una editorial pequeña pero respetable la contrató hace unos meses. Parece que allí nadie sabe de lo que pasó aquí». La información me produjo sentimientos encontrados. Por un lado, me alegraba saber que Isabel había encontrado un nuevo comienzo, lejos del escándalo que yo había orquestado. Por otro, resultaba extraño pensar en ella al otro lado del océano, construyendo una nueva vida completamente separada de la mía. «Me alegro por ella», dije, y me sorprendió darme cuenta de que era cierto. Mi apartamento temporal estaba en Chamberí, lejos del barrio de Malasaña donde había vivido con Isabel. Era un espacio luminoso y anónimo, amueblado con ese estilo genérico de los alojamientos para ejecutivos. Pero tenía una pequeña terraza con vistas a un parque, y eso me bastaba por ahora. Los días siguientes fueron una vorágine de trabajo. El caso Alarcón Méndez resultó ser aún más complejo de lo que recordaba, con nuevas derivaciones legales y testimonios adicionales. Me sumergí en él con renovada energía, redescubriendo el placer del trabajo bien hecho, de la estrategia legal minuciosa. Francisco Alarcón, un hombre de 70 y tantos años con el vigor intelectual de alguien mucho más joven, me recibió en su casa de El Escorial con evidente alegría. «Pensé que tendría que enfrentarme a esos buitres sin ti, muchacho», dijo mientras servía un coñac que probablemente costaba más que mi traje. «Rafael me contó algo sobre tu situación personal. No quise presionarte, pero realmente te necesitaba». «Estoy aquí ahora», respondí, conmovido por la confianza que seguía depositando en mí. «Y vamos a ganar este caso». Trabajamos durante horas, repasando cada detalle, cada argumento, cada precedente legal que podríamos utilizar. Cuando me despedí, ya entrada la noche, Francisco me detuvo en la puerta con una mano en mi hombro. «Sea cual sea la batalla personal que estés librando, Javier, recuerda que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en resentimientos. Créeme, a mi edad, uno aprende a valorar el tiempo de manera diferente». Sus palabras me acompañaron durante el trayecto de vuelta a Madrid. Parecía que el universo conspiraba para enviarme el mismo mensaje una y otra vez. Era hora de soltar el pasado completamente, de mirar hacia adelante sin lastres emocionales. La vista preliminar estaba fijada para un miércoles. Llegué al juzgado temprano, repasando mentalmente mis argumentos, visualizando cada momento de mi intervención.
Rafael se unió a mí en los escalones del edificio, acompañado por nuestro equipo junior. Estábamos preparados, confiados. Fue entonces cuando la vi. Isabel cruzaba la plaza frente al juzgado, elegante como siempre con un traje sastre gris perla y el pelo recogido en un moño bajo. No venía sola. Francisco Alarcón caminaba a su lado, conversando animadamente. Me quedé paralizado, incapaz de entender qué hacían juntos. Rafael siguió mi mirada y maldijo por lo bajo. «Mierda, olvidé mencionártelo», dijo apresuradamente. Isabel está colaborando con la editorial de Buenos Aires en una posible traducción internacional de la obra de Alarcón. Él la invitó personalmente a asistir al juicio porque quiere que entienda los problemas legales que ha enfrentado. El mundo pareció detenerse un instante. Por supuesto, el destino tenía que jugarme esta carta precisamente ahora. Isabel y Francisco llegaron a los escalones donde nos encontrábamos. Ella me vio y se detuvo abruptamente, palideciendo. Francisco, ajeno a la tensión, sonrió ampliamente. «Javier, veo que ya conoces a Isabel Suárez, mi nueva editora para Latinoamérica. Una mujer brillante, con un ojo excepcional para los detalles». El silencio que siguió fue tan denso que casi podía cortarse. Rafael intervino rápidamente, saludando a Francisco, llevándoselo hacia el interior del edificio con alguna excusa sobre revisar unos documentos antes de la vista. El equipo junior los siguió, dejándonos solos a Isabel y a mí en los escalones del juzgado. «No sabía que estarías aquí», dijo ella finalmente, con voz apenas audible. «Francisco mencionó a su abogado, pero nunca dijo tu nombre». «Yo tampoco sabía que vendrías», respondí, sorprendido por la calma en mi propia voz. «¿Cuándo volviste de Buenos Aires?» «Llegué anteayer. Es un viaje corto, solo para conocer personalmente a Francisco y asistir a esta vista». Hizo una pausa. «Te ves bien, Javier». «Tú también», dije, y era cierto. Tenía buen aspecto, aunque sus ojos reflejaban una cautela que no recordaba en ella. Nos quedamos en silencio un momento, rodeados por el bullicio de la calle, por abogados y clientes que entraban y salían del juzgado ajenos al drama silencioso que se desarrollaba en aquellos escalones. «Recibí tu email», dijo finalmente. Me sorprendió. A mí también me sorprendió enviarlo, admití con una pequeña sonrisa. «¿Podríamos hablar? Después de la vista, quizás. Un café», sugirió con una mezcla de esperanza y temor al rechazo. La pregunta me tomó por sorpresa. Estaba preparado para sentarme frente a ella, para una conversación real después de todo lo ocurrido. Un año atrás, la idea me habría parecido imposible, incluso enfermiza. Pero ahora... «Sí», respondí simplemente. «Creo que podríamos hacer eso». Una leve sonrisa iluminó su rostro, haciendo que por un instante viera a la Isabel que había amado, la mujer con la que había planeado envejecer antes de que todo se rompiera. «Gracias», dijo con sinceridad. «Significa mucho». Rafael apareció en la puerta, indicando que la vista estaba a punto de comenzar. Isabel y yo entramos juntos al edificio, manteniendo una distancia prudente, cada uno cargando con el peso de nuestras acciones pasadas, pero quizás un poco más ligeros que antes. La vista transcurrió exactamente como habíamos planeado. Mis argumentos fueron sólidos, precisos, implacables. El juez pareció receptivo y la parte contraria visiblemente incómoda. Francisco estaba radiante cuando terminamos, convencido de que esta vez la resolución sería favorable. «Esto merece una celebración», declaró, invitándonos a todos a comer en un restaurante cercano. Durante la comida, Isabel y yo mantuvimos la compostura profesional, participando en la conversación general sin interactuar directamente demasiado. Pero había miradas, momentos en que nuestros ojos se encontraban brevemente sobre las copas de vino. Después del postre, Francisco anunció que necesitaba descansar. Rafael se ofreció a acompañarlo,
dándome una mirada significativa antes de marcharse. Quedamos Isabel y yo solos en la mesa, con tazas de café ya frías y un silencio expectante. «Conozco un lugar tranquilo cerca de aquí», sugerí. «Si todavía quieres hablar». Asintió, y caminamos en silencio hasta una pequeña cafetería en una calle lateral, uno de esos lugares antiguos que han sobrevivido milagrosamente a las modas y las crisis. Nos sentamos en un rincón alejado, pidiendo 2 cafés que ninguno de los dos tenía realmente intención de beber. Y entonces, por primera vez en más de un año, realmente hablamos, sin máscaras, sin estrategias, sin defensas, sobre el dolor, la traición, la venganza, sobre el bebé que perdió en silencio, sobre Alejandro, sobre mi calculada destrucción de su carrera, sobre el tiempo en Sevilla, sobre Buenos Aires, sobre segundas oportunidades. No hubo reconciliación romántica, no era eso lo que buscábamos ninguno de los dos. Pero sí encontramos algo quizás más valioso, la posibilidad de comprender, de cerrar heridas, de seguir adelante sin el peso del odio o el remordimiento. «Nunca pensé que volveríamos a hablar así», dijo ella cuando caía la tarde, «después de lo que nos hicimos el uno al otro». «Yo tampoco», admití, «pero quizás lo necesitábamos, para recordar que antes de todo eso, fuimos personas que se quisieron, que se respetaron. Cuando nos despedimos en la acera, no hubo promesas de mantener el contacto ni planes futuros. Solo un simple «cuídate» y la certeza compartida de que ambos estaríamos bien, cada uno en su camino. Esa noche, en mi apartamento temporal de Chamberí, llamé a Carmen. Le conté sobre el encuentro inesperado, sobre la conversación, sobre la extraña paz que sentía ahora. «¿Significa esto que te quedarás en Madrid?», preguntó ella. «No lo sé todavía», respondí honestamente. «El bufete me quiere de vuelta permanentemente, y Madrid ya no duele como antes». «Sevilla estará aquí», dijo, con su habitual serenidad. «Y yo también, sea cual sea tu decisión». Mientras contemplaba las luces de Madrid desde mi pequeña terraza, pensé en los extraños giros del destino. Había llegado a Sevilla huyendo, buscando olvidar. Regresaba a Madrid para un caso puntual, y me encontraba cara a cara con el pasado que había intentado dejar atrás. Y en el proceso descubría que ya no necesitaba huir, que podía estar en cualquier lugar y seguir siendo este nuevo Javier, más fuerte, más sabio, capaz de perdonar y de seguir adelante. El dolor de la traición nunca desaparecería completamente. Las cicatrices permanecerían, recordándome lo vivido, pero ya no definían mi presente ni condicionaban mi futuro. La verdadera venganza, comprendí finalmente, no había sido aquel elaborado plan para humillar públicamente a Isabel. La verdadera venganza, la más dulce, era esta: haber sobrevivido, haber crecido, haber encontrado la paz cuando todo parecía perdido. Mañana tendría que tomar decisiones, sobre el bufete, sobre Madrid o Sevilla, sobre Carmen, sobre el rumbo de mi vida profesional. Pero esta noche, bajo el cielo estrellado de la ciudad que había sido testigo de mis mayores alegrías y mis peores dolores, me permití simplemente existir en el presente, agradecido por las lecciones aprendidas en el camino más difícil.